Hola a todos, bienvenidos una vez más a este nuevo video. Ya hemos llegado a nuestro sexto estudio bíblico. Se ha pasado bastante rápido. Y bueno, también quiero disculparme porque la semana pasada no subí, pero déjame brevemente te explico por qué. Ya lo había grabado, pero quién sabe qué hice. A veces me hago bolas aquí entre tanto documento. Total que terminé borrando los videos. Y heme aquí volviendo a grabar este estudio bíblico. Pero seguramente va a ser de mucha bendición como lo fue hace 8 días cuando lo iba a subir. Y el tema que vamos a estar viendo en este día es algo muy interesante que yo creo que tú como creyente seguramente has escuchado de esto que vamos a hablar, pero puede que no consideremos a veces todas las implicaciones que pueda haber dentro de este tema. Y a lo que me estoy refiriendo es al tema de las ordenanzas. Vamos a ver hoy en nuestro sexto estudio acerca de las ordenanzas. De manera que te invito a que te puedas quedar porque, reitero, vamos a ver cosas muy interesantes que sin duda te van a llevar a una conexión con Cristo. Así que sin más, vamos a comenzar. Y no olvides que si no estás suscrito al canal, allá abajito brevemente y rápidamente te puedes ir y suscribir. ¿Por qué no anhelar la meta de unos 300 suscriptores? Y sé que tú puedes formar parte de esto si no te has suscrito al canal. Pero bien, vamos a comenzar y te comentaba que el tema es las ordenanzas. Es importante que en primer lugar tú y yo podamos definir, ¿y qué es una ordenanza? Una ordenanza tiene que ver con un símbolo de una verdad espiritual dada por el Señor Jesucristo. Es un símbolo espiritual dada por el Señor Jesucristo. Esto es algo muy importante porque no es algo que dijo Pablo, no es algo que se nos fue dado o delegado por la iglesia primitiva, no, es un mandato directamente dicho por Cristo. Y nos estamos refiriendo a las ordenanzas, que son dos: la ordenanza del bautismo y la de la Santa Cena. Quisiera hacer una distinción porque algunos he escuchado que le llaman sacramentos. Y mira, hay una distinción muy grande porque el propósito es distinto. No sé si has visto o has investigado un poco acerca de los sacramentos, pero los sacramentos hoy en día tienen la meta o la mirada o el objetivo de que tú tienes que hacer ciertos sacramentos, ciertas cosas puntuales en referencia a la iglesia, para que entonces tú puedas tener una mayor oportunidad, por así decirlo, en cuanto a buenas obras para ganarte la vida eterna. Los sacramentos tienen la enseñanza de que tú los haces para poder tener vida eterna, un lugar ahí en el cielo. Es una gran diferencia porque las ordenanzas, estas orden, ahí mismo viene implícito, es una obligación para el creyente. Estas ordenanzas no nos llevan a la salvación, vienen como resultado de alguien que ya ha sido salvo. ¿Notas la gran diferencia entre el sacramento y la ordenanza? La ordenanza es algo que ya yo, siendo creyente, ahora de parte del Señor Jesús soy llamado a hacer. Ya siendo creyente no me hacen santo, no me llevan a la vida eterna, sino por la posición que ya tengo en Cristo de nuevo creyente. Ahora tenemos entonces la ordenanza del bautismo y de participar de la Santa Cena. Entonces sí quería hacer como esa breve distinción. Entonces vamos a iniciar en primer lugar con la ordenanza del bautismo. Mira, bautismo literalmente significa sumergir. Esta idea de que cuando tú ves que alguien está nadando y lo meten debajo del agua, se sumerge. Esa es básicamente la idea y hace referencia al momento en cuando Cristo murió en la cruz y dice la escritura que fue sepultado, pero que no solamente se quedó ahí, sino que resucitó al tercer día. Esto es muy importante porque cuando ahorita vamos a ver la primera área del bautismo, que es el bautismo espiritual, nos da esta ilustración de identificación con Cristo, de que de igual forma que Él fuimos sepultados en su muerte, fuimos sepultados en Cristo y siendo resucitados también con Él en vida, porque Cristo es la vida.
De hecho, dice ahí un pasaje que hemos estado mencionando bastante durante toda esta serie, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. También hay otro pasaje en Juan capítulo 3, hay una conversación que ocurre entre Jesús y Nicodemo, y básicamente también esta idea que Jesús le estaba dando a conocer a Nicodemo, que es necesario que si tú quieres heredar la vida eterna, tienes que nacer de nuevo, tiene que haber este nuevo nacimiento, este proceso específico, este paso específico, más bien dicho, de decir sí a Cristo, y Cristo por medio del Espíritu Santo hace este proceso de sumergir tu viejo hombre y vivificar un nuevo hombre en Cristo. Esto brevemente solamente para que entendiéramos la esfera del concepto de bautismo. Reitero, sumergir. Ahora, te llegué a mencionar ahorita rápidamente que en el bautismo vamos a encontrar un bautismo espiritual, pero también un bautismo en agua. Vamos a adentrarnos brevemente al bautismo espiritual. Para eso vamos a la Biblia, obviamente, porque aquí, reitero, no importa lo que yo diga, sino lo que la Escritura dice. Y vamos a ir al libro de Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos 6, 3. Y dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ve cómo Pablo utiliza esta palabra, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, es decir, en la muerte de Jesús, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Notas este proceso y Pablo aquí lo deja súper claro. Este pasaje nos menciona que hay una identificación, te lo dije hace un rato, una identificación con Cristo, dice aquí el texto, en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. El bautismo nos identifica con Cristo para ser muertos en él, pero sigue diciendo el texto, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No solamente, como te decía hace un momento, nos quedamos ahí, sino que ocurre inmediatamente ahí. El Espíritu Santo provoca esa regeneración, algunos lo han llamado de esta forma, esta regeneración donde morimos, pero tenemos nueva vida, como dice el texto, en Cristo. En Cristo es algo muy, muy importante. 1 Corintios capítulo 12. Más adelantito, 1 Corintios capítulo 12 y versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Nota aquí que utiliza esta palabra otra vez, fuimos bautizados en un cuerpo. De manera que este pasaje habla del bautismo del Espíritu nuevamente. Cuando somos salvos, el Espíritu nos hace parte ahora del cuerpo de Cristo, es decir, de la Iglesia Universal, es decir, de la nueva familia en Cristo. He ahí que entre cristianos nos llamamos hermanos. Tú has quizás oído, o si tú eres un creyente, sabes que vas a la iglesia y oye hermano, oye hermana, precisamente por esto. Y notas qué importante es el tema del bautismo espiritual. Si no fuera por este hecho, no habría la oportunidad de evidenciar que realmente hemos nacido de nuevo y no hubiera otro medio por el cual nos pudiéramos formar parte o ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. El bautismo espiritual es algo clave en esto. Pero también nos encontramos con el bautismo en agua. Vamos a Mateo para ver rápidamente una distinción sobre el bautismo espiritual. Vamos a ver ahora el bautismo en agua. Mateo capítulo 28. Mateo 28, 19 y 20. De hecho es un texto muy conocido. Dice, por tanto, id y hacer discípulos. Esto está hablando Jesús. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos. Otra vez entra esta parte de entender cómo Jesús estaba comunicando y dando un mandato a sus discípulos para que ellos a su vez producieran nuevos discípulos. Y algo clave en esto del discípulo de Cristo es que sea bautizado en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo. Nota que la distinción aquí puntual, a diferencia de los otros textos, ya es una orden que nos compete a ti y a mí en una decisión del corazón de decir sí, voy a obedecer y voy a bautizarme. Y entonces esto tiene que ser hecho, dice el texto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en agua, porque puede que te estés preguntando, bueno, ¿y para qué? O sea, es algo que nada más por si tienes calor y te mojas, no tiene nada que ver con eso. Tiene una razón bíblica de ser. El sentido básicamente es esto. Imagina que aquí viene Juan Carlos, viene caminando, se encuentra con un creyente, le comparten de Cristo en este momento específico de su vida, le comparten de Cristo a Juan Carlos. Juan Carlos decide creer en el Evangelio, ocurre un nuevo nacimiento y aquí ocurre el bautizo espiritual. ¿Por qué? Porque en este momento que Juan Carlos está creyendo en el Evangelio, en este momento el Espíritu Santo lo ha hecho morir en Cristo, pero también le ha dado nueva vida en y por Cristo. Posteriormente, Juan Carlos, de acuerdo al texto bíblico, tiene que dar el siguiente paso, que es bautizarse, pero ya no espiritualmente, que ni siquiera le compete a él, sino que fue obra del Espíritu Santo, sino ahora le compete bautizarse en agua. Y aquí viene la razón. El bautismo en agua, vamos a darnos cuenta que, y de hecho te lo dije a un inicio, bautismo significa sumergir, y es interesante cómo Dios es tan sabio y nos ayuda a conectar conceptos con ideas a la luz de algo práctico. El bautismo en agua nos va a ayudar a poder dar testimonio, es decir, dar a conocer o compartir con la iglesia, con las personas que también ya han creído en el Evangelio, que ya has tomado previamente una decisión de seguir al Salvador. ¿Te das cuenta? Este punto no es para que tengas vida eterna, simplemente es una evidencia de testimonio a la iglesia de decir, hermanos, ¿saben qué? Ya he creído en el Salvador, he nacido de nuevo y ahora formo parte de su familia. Ahora tú y yo, y no sé si te caigo bien, hermano, pero ahora yo soy parte de tu familia y tú y yo somos hermanos. Ese es el punto del bautismo en agua. Y vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro. Vamos a Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 8, del 26 al 40. Y antes de leer el texto me gustaría mencionar algo como una premisa que no te mencioné a un inicio, pero tanto de la ordenanza del bautismo como de la ordenanza de la Santa Cena, y que ya hace ratito te mencioné ordenanzas, orden, tiene que ver con el hecho de que Dios no acepta puntos de vista aquí. No es de que sí, Dios, déjame lo oro. No vale aquí. Eso es algo que nos compete hacer, no es algo negociable. Entonces sí quiero dejarlo como una premisa, pero muy muy clara sobre este tema. Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. No vamos a leer todo por cuestión de tiempo, pero básicamente ocurre un suceso entre Felipe y alguien denominado como un etíope o eunuco. Fíjate lo que dice el versículo 27 del capítulo 8. Dice, entonces él, es decir, Felipe, se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Fíjate lo que sigue diciendo en el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro en donde venía el etíope. Y él venía leyendo, dice el texto, el libro de Isaías, pero no tenía la menor idea de qué estaba hablando el texto. De ahí Felipe se le acerca y dice, oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? Para esto el etíope le responde, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? De hecho le hace una pregunta muy puntual cuando está leyendo Isaías 53, fíjate el 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hasta aquí no se nos dice más. Si le aclaró preguntas teológicas, no nos dice nada de eso. Algo puntual que le compartió, y esto lo quiero dejar que lo marquemos con mucha atención. Te lo voy a comentar el porqué más adelante. Este etíope, lo único que conocía hasta este momento de parte de Felipe era la explicación de dicho texto, y dice el versículo 35, la última parte, le anunció el evangelio de Jesús.
Solo eso le compartió Felipe. Y fíjate lo que dice el versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nota el requisito, por así decirlo, que le dio Felipe en el verso 37. Si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y yo te decía que era muy importante notar, hace unos momentos te decía, es importante notar que lo que le compartió y el conocimiento que hasta este punto el etíope sabía. ¿Por qué? Porque la iniciativa de dar el paso de obediencia, nota que no fue de Felipe decirle: ¿sabes qué? Oye, ¿recuerdas lo que te estuve hablando del Evangelio de Jesús y lo que Él nos dejó instituido? Mira, aquí hay agua, vamos a bautizarte porque es necesario que obedezcas. Nota que no pasó eso. Fue una decisión intencional y voluntaria de parte del etíope. Y yendo por el camino, dice el 36, llegaron a cierta agua y dijo: he aquí hay agua, ¿qué impide, que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y aquí Felipe responde: si crees, bien puedes hacerlo. Ahora me gustaría brevemente que viéramos algunos conceptos equivocados acerca del bautismo en agua. En primer lugar, el bautizo no salva. El bautismo en agua no salva, no es un paso de obediencia a la salvación. De hecho, lo que vimos ahorita aquí en Hechos es muy descriptivo. Lo que dio salvación y vida eterna a este etíope fue el evangelio de Jesús que le predicó Felipe, y el paso de obediencia consecutivo a esto fue bajar a las aguas. Pero reitero, el bautismo en agua no salva. En segundo lugar, también me gustaría mencionarte que el bautismo en agua no es un hecho que ayude a ser más santo, más espiritual. No es como que ahora yo soy bautizado, a ver, hermanos, ¿saben qué? Por favor, váyame trayendo mi agüita, ponte mi silla con mi nombre bien pulidita, por favor, porque yo ya me bauticé, entonces yo ya no soy un hermanito así común y corriente, ya soy bautizado. No, eso tampoco ocurre aquí en la Biblia. El bautismo en agua no te hace más espiritual, no te da un sobrenombre ante la sociedad, ante la iglesia, no. Es un paso de obediencia que todo hijo de Dios debe dar por obediencia a Cristo. Y en tercer lugar, también el bautismo no es una promesa ni una garantía de que no vamos a pecar más o de que no va a haber problemas. Es decir, nadie, y no estaría correcto pensar que me voy a bautizar para ya dejar de tener problemas, o estoy viviendo una situación difícil, estoy batallando con el pecado y dice: ¿sabes qué? Es que ya realmente quiero dejar de pecar, me voy a bautizar. No, el bautismo no es una garantía y Dios nunca promete, de hecho es algo antibíblico pensar de esta forma. Jamás Dios vas a encontrar que nos prometa que no vamos a tener lucha con el pecado. No, el bautismo en agua no es una garantía de eso. Y bueno, también como cuarto, un agregado, esto no tenía en mis notas, pero te lo quiero comentar. Hay ocasiones en las que me ha tocado escuchar a hermanos, e incluso yo lo llegué a pensar hace muchos años, que tenía que haber que tenía que cumplir más requisitos, o tenía que tener mayor preparación en cierto sentido como creyente para poder dar el paso de obediencia en el bautismo en agua. He escuchado comentarios de: es que no estoy muy consagrado, es que estoy muy joven, necesito más preparación, no tengo un ministerio. Empezamos a poner algunos pretextos que, ojo, suenan lógicos, entre comillas, lógicos para nuestro razonamiento religioso que muchas veces anhelamos vivir o ya traemos de nuestra vida antigua. Pero cuando vemos la escritura, vemos que ese sistema religioso Cristo lo rompe completamente, y dice la Biblia que todo lo hace nuevo, y parte de aquello que Dios hace nuevo en Cristo es también el poder aceptar lo que Cristo nos pide, y bajo las condiciones que Cristo lo pide, y bajo los medios que Cristo lo pide. Y en este caso, acerca del bautismo en agua, ya lo vimos en Hechos, el único requisito en ese sentido, lo único que se necesita es creer, nada más que creer. De manera que si tú tienes pensamientos, y reitero que son naturales, pero no quiere decir que sean correctos, si tú tienes pensamientos de: es que necesito tantas cosas o me voy a esperar, y si tú previamente ya has decidido creer en el evangelio, quiero decirte algo, y te lo digo en verdad con amor, y no anhelo que te ofendes ni nada.
estás en desobediencia. Si tú llevas un año de creyente, si tú llevas 5 años como creyente, que sabes que has nacido de nuevo y no has tomado ese paso de bautizarte en agua, estás viviendo en desobediencia, porque es algo que Cristo te pide a ti y a mí como hijos de Dios. Ahora vamos a pasar al tema de la segunda ordenanza, que es la Santa Cena. Obviamente, al igual que el bautismo, la Santa Cena fue instituida por el Señor Jesús la noche que fue entregado. Sin embargo, hay algunos que no entienden bien la importancia de participar de esto, y otra vez, este sistema religioso nos hace participar como si fuéramos a X iglesia, a X religión, de hacer ciertos ritos y ya. Y no se trata de eso. De hecho, es algo tan sagrado y tan especial y profundo este tema de la Santa Cena, y lo vamos a ver en estos momentos. Vamos a 1 Corintios, por favor. Primera carta de Corintios, capítulo 11. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Nota respecto a esto que vamos a encontrar dos elementos que son fundamentales en la Santa Cena. Uno es el pan y otro es el vino. El pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre que Cristo derramó en la cruz por ti y por mí. Por tanto, este es un recordatorio también acerca de la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 26, lo acabamos de leer: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No solamente entonces recordamos lo que Cristo ya hizo, sino que es un punto de esperanza para el creyente de lo que también hará en un futuro, que es regresar. La Santa Cena también es un acto de obediencia. Cristo, de hecho, fíjate lo que dice 2 veces aquí en el texto, versículo 24, la última parte: haced esto en memoria de mí, y también lo que dice el versículo 25, la última parte: en memoria de mí. La Santa Cena, por tanto, es un acto de obediencia, ya lo mencionamos, así que al participar de esto, obedecemos el mandamiento de que cada creyente hace memoria, como te dije hace un momento, de lo que ya hizo por nosotros. Pero también es un acto de comunión, es decir, un punto en donde nos une con la iglesia, lo que te comentaba hace ratito. 1 Corintios 10, 16. 1 Corintios 10, 16 y 17 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Es decir, tenemos comunión con el Señor al participar de esto, pero también tenemos comunión con la familia, con nuestros hermanos que forman parte de su cuerpo. La cena, por tanto, también debe ser un convivio en ese sentido espiritual, y algunos, no sé si lo has escuchado, lo manejan como la fiesta del Señor, porque realmente es una fiesta en donde debe haber alegría, debe haber gozo, debe haber conciencia de Cristo murió, y esto es un recordatorio, estoy haciendo memoria de lo que hizo el Salvador por mí. Recordar también de dónde me sacó Él, pero también de la gloria venidera, en esperanza de lo que Él hará. Sin embargo, surge una pregunta muy habitual, y es: ¿quiénes deben participar de la Santa Cena? ¿Quiénes? Bueno, la base para considerar quiénes deben participar de la Santa Cena la encontramos aquí en 1 Corintios 11, 27 al 30. 1 Corintios 11, 27 al 30. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya duermen. Debe participar, por tanto, todos los que han confiado en Cristo como su Salvador. Eso es algo, evidente. Y están en comunión con su Señor, como participando de manera digna. De hecho, dice aquí el texto: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. Somos llamados a participar en contraste de esto, que es de manera digna. Debemos participar todos los que hemos sido examinados a nosotros mismos. Dice aquí Pablo: pruébese cada uno, pruébese, es decir, siéntate, es un decir, siéntate, analiza tu vida, ve cómo has caminado
y trata de dimensionar si realmente estás consciente de lo que vienes a hacer. Este es un momento entonces donde el examinarnos nos va a llevar a confesar pecado, nos va a llevar a ponernos a cuentas con Dios si no hemos estado bien, nos va a llevar a recordar toda esta esfera de nuestro cristianismo para poder participar de manera digna. Ahora, paréntesis, esto que se utiliza aquí de no participar indignamente, no está hablando Pablo de que seamos perfectos, es decir, no está diciendo Pablo que seas intachable, perfecto, porque nadie participaría, todos seguimos en una lucha con el pecado, y el mismo Pablo en Romanos capítulo 7 dice, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Ya lo vimos en uno de los estudios también. Pablo no está diciendo que tú y yo seamos perfectos para participar. Lo que Pablo está diciendo es, entiende la razón de por qué vas a hacer lo que vas a hacer y dispón tu corazón en entrega total por lo que Cristo hizo en esa cruz. Más adelante vamos a darnos cuenta que también hay una consecuencia por no participar de manera digna. Fíjate lo que dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Versículo 29, un versículo antes, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hay un castigo constante de juicio al estar participando de forma indigna, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esto de duermen tiene que ver con la idea de que muchos ya han muerto. Ahora, esto como consecuencia de que posiblemente Dios te está diciendo, hey, ponte a cuentas, hey, ya basta, hey, participa de manera digna de esta fiesta, de esta santa cena, participa, y Dios te ha disciplinado y sigue sin entender, Dios te vuelve a disciplinar y sigue sin entender, y es como que Dios, ok, estás acarreando juicio para ti, porque no estás teniendo un corazón dispuesto a la obediencia, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados, y otros que simplemente Dios dice, ok, no quieres entender, vámonos. Y muchos por eso también han muerto. Nota que es algo súper delicado que nos lleva a un temor reverente, no un miedo de no, sí voy a hacer la Santa Cena porque si no Dios me va a matar. No estoy hablando, mi idea no es transmitirte ese sentir, al contrario, que haya una reverencia plena para que tú anheles más y más de decir, Cristo me amó y por amor decido obedecer, no por lo que puedo tener de castigo, sino porque es su gracia tan grande que no necesito más motivación que su gracia y su amor para decidir obedecerle. Sin embargo, al igual que el bautismo, también hay algunos conceptos erróneos o equivocados sobre la Santa Cena. La Santa Cena no es un nuevo y constante sacrificio de Cristo. Hay quienes apelan a esta idea de que cada vez que se va a participar de la Santa Cena estamos crucificando al Salvador una y otra vez. Esto va en contra de Hebreos 10, 11 al 14, no lo vamos a leer, ya lo hemos visto en otras ocasiones, donde el pasaje nos menciona que Cristo se sacrificó una vez y para siempre. Pensar que estamos sacrificando a Cristo, que realmente estos elementos que es el pan y la copa, el vino, en ese momento literalmente se transforman en el cuerpo de Cristo, es pensar que es necesario más sacrificios de Jesús, y esto es completamente antibíblico. La Santa Cena no nos salva, al igual que el bautismo. Participar de la Santa Cena no te hace si tú no has entendido el Evangelio y tienes duda de salvación, no es como que voy a participar de la comunión con los hermanos en la Santa Cena para afirmar más mi lugar en el cielo. Ojo, no salva. Si tú estás participando con esa motivación, te animaría a que busques a tu pastor, a tu líder, para que hablen sobre tu salvación, pero reitero, no pienses descansar tu salvación en una ordenanza. Eso para nada. La Santa Cena no es un medio por el cual llegamos también a ser más santos, de igual forma como el bautismo. No somos más santos por eso. Pero tampoco la Santa Cena es un premio por haber andado bien y haber superado el pecado en nuestra vida. No es como que ahora sí se va a armar el pachangón porque he vivido súper bien y estable. No se trata... La Santa Cena no se trata de ti ni de mí. De hecho, jamás la vida cristiana se va a tratar de nosotros. Se trata de Cristo únicamente, solamente de Cristo. Entonces, solamente para hacer un breve cuestionario y recordar lo que vimos hoy.
¿Cuáles son las 2 ordenanzas bíblicas que vimos hoy? Puedes dejarme ahí tu respuesta allá abajito en los comentarios. ¿Qué es una ordenanza? Puede ser otra pregunta. ¿Cuáles son los propósitos bíblicos para bautizarse en agua? ¿Cuáles son esos requisitos? Y vimos un ejemplo en un libro de la Biblia. Ya te voy a soplar en Hechos. Solo completa el capítulo y los versículos. Pero ¿cuál es el propósito fundamental del bautismo? ¿Y cuáles son los propósitos de la Santa Cena? ¿Qué implica la Santa Cena? Y más allá de estas preguntas también me gustaría, como algo práctico, esto al final es mero conocimiento, teoría que bien nos ayuda a enriquecer nuestro cristianismo, pero si tú sabes que estos temas no tienen una identidad contigo porque tú sabes que no has nacido de nuevo, puedes darte cuenta a estas alturas que tienes conceptos bien transgiversados por la sociedad, por tu cultura, por tu familia, no lo sé. Hoy la invitación que quiero hacerte es que puedas conectarte con Cristo por primera vez. Este Cristo que se presenta aquí en la Biblia, que murió por ti, que murió por mí, que se ofreció como una ofrenda para tomar tu lugar por tus pecados, porque Él decidió amarte. Y tú en respuesta, dice la Escritura, que solamente tienes que entregar tu vida, estar dispuesto a pedir perdón y arrepentirte de tus pecados y creer en el Salvador. Si lo has hecho y hoy te has dado cuenta que no habías nacido de nuevo y hoy puedes darte cuenta que lo has hecho, te animaría a que puedas dejármelo ahí en los comentarios. Dime, ¿sabes qué? He nacido de nuevo y me voy a gozar un montón contigo. Y sin más, con esto damos por terminado el estudio de hoy. Espero haya sido de bendición. Y también, si tú eres un creyente, pero sabes que te habías alejado del Salvador, sabes que te habías alejado de Jesús, que tu vida ha dejado de ser cristocéntrica, hoy es un buen momento para ponerte a cuentas. Porque puede que estés viviendo en desobediencia del bautismo, puede que estés viviendo en desobediencia de participar indignamente, o incluso que no estás participando jamás en la Santa Cena. Estos pasos de desobediencia hoy pueden ser redefinidos por un paso de obediencia. Te animo a que con esto puedas tener una conexión con Cristo en tu arrepentimiento genuino. No olvides que puedes dejarme tu like, tu comentario, qué te pareció el tema de hoy. Si no estás suscrito, reitero, puedes suscribirte allá abajito. Y nos vemos la próxima semana en nuestro estudio número 7. Que Dios te bendiga.